a la amparo del imperio y el anticonstitucional veto del Poder Supremo Judicial, o al pueblo no lo marea rosa. Este juego de palabras para presentarnos estos temas el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros compañeros, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, ambos de la Limed. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Susimo, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues en este día tan especial, ¿no? Que es Día de las Madres y pues quisiera aprovechar para hacer un reconocimiento a todas las mamás en general, pero especialmente a aquellas madres que a pesar de las dificultades pues se mantienen firmes en la lucha por la libertad de sus hijos que están injustamente presos o a pesar de tener a sus esposos en prisión, ¿no? También ellas han decidido mantener esta lucha por quienes están dentro y por sus hijos, como es el caso de Jacqueline, que a pesar de 23 años desde la detención de su esposo Manuel Valenzuela Valdés, pues ella se mantiene en la lucha y también lucha junto a sus pequeñas hijas. También a la señora Rebeca Topete, madre de Jesús Primitivo, un caso que hemos presentado ya en distintas ocasiones aquí, que nunca se ha separado de él a pesar de la distancia, de estar injustamente preso y a pesar de esta situación tan crítica de salud en la que se encuentra, ¿no? También a la madre de Antonio Barragán Carrasco, que es una incansable luchadora que a pesar de que vivió lo de la masacre de Aguas Blancas, posteriormente el desplazamiento y ahora la detención de su hijo también a más de 20 años, pues se sigue manteniendo de pie. Y pues también reconocer a las madres que buscan a sus desaparecidos, que reconocer esa lucha que hacen día con día, que las abrazamos y las acompañamos a todas y cada una de ellas y pues también, ¿no? A quienes nos están viendo en esta transmisión, pues un reconocimiento muy especial hoy en su día. Sosimo. Sí, y aprovecho también para el reconocimiento a aquellas madres que perdieron a uno de sus hijos en algún hecho por ser activistas, por tener algún tipo de lucha de carácter estudiantil, social, ambiental. Recordamos, por supuesto, el caso de Carlos Sinué Cuevas Mejía. Un saludo a la madre de Carlos Sinué, Lourdes Mejía, quien prácticamente, gracias a sus propios esfuerzos, ha ido avanzando este caso, no hasta alcanzar ya la justicia, pero al menos a que se reconozca que se trató de un hecho en contra de su hijo por su activismo precisamente social. Adelante, Adrián Ramírez. Sí, creo que también hay que reconocer el gran trabajo de las madres buscadoras, estas madres de la Plaza de Mayo que han construido derechos humanos, estas madres que desde México siguen clamando por la presentación con vida de sus hijos, a las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que es un ejemplo de lucha, pero sobre todo también para todas aquellas mujeres que tomaron la decisión o tuvieron la voluntad de convertirse en madres, en este feminismo combativo, en este feminismo antifeminista o segregacionista que pretenden despojar la participación de hombres y mujeres luchando juntos por estos derechos de igualdad, de respeto y de el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones y en la lucha social. Yo sigo recomendando el trabajo tan espléndido, esa belleza de pieza de la novela de Máximo Gorki de la madre, y también recordando esa canción de Silvio Rodríguez, donde habla de que madre en tu día no dejamos de cantarte nuestro amor, y también ese clamor que José de Molina hiciera a parir más de latinas, a parir más guerrilleros, porque ellos sembrarán jardines donde habría basureros. No es la reivindicación de la apología de la violencia, sino la lucha en los pueblos que permite la expresión de este derecho a la liberación, de este derecho a tomar la decisión de luchar, como le ha quedado al pueblo palestino, y esa ofrenda tan grave, tan dolorosa, tan dura, de tantas y tantas madres que ven morir a sus hijos, de padres que ven morir a sus hijos, de madres que están muriendo allá en la Franja de Gaza, en Palestina, mientras la arrogancia
del sionismo intenta golpear en el planeta a todo el mundo. Y estamos viendo que ya la guerra que se libra en Gaza también va teniendo sus correlatos en diferentes países del mundo donde la represión sionista está violentando los derechos. Esa llamada primera enmienda que tanto pregona el gobierno sionista de Estados Unidos, y hoy podemos decir con todas sus letras que se trata de un imperio sionista, porque no puede ser que reprima el derecho a la manifestación pacífica y que incluso genere leyes que pretenden criminalizar la protesta legítima en contra de un ente genocida, de un país que está ocupado, que es Palestina. Y desde aquí ese reconocimiento y esa lucha, y queremos insistirle al gobierno de México una vez más que no puede quedarse sin opinar, no puede quedarse al margen y que debe inmediatamente de romper relaciones diplomáticas y comerciales y sobre todo pedirle al Congreso de la Unión, al Senado de la República, que no se permitan los acuerdos de cooperación en materia policíaca y en materia de capacitación, porque ya sabemos la manera en que actúa el Mossad israelí y tampoco los negocios en la venta de armas y equipos que todavía se siguen haciendo con ese ente sionista. No podemos permitir que un gobierno que está avanzando de manera muy importante no pueda ponerse a la vanguardia como otros gobiernos en el mundo, no obstante que es un clamor también del pueblo mexicano y el pueblo como garante determina que se deba luchar en ese sentido. Y también en este periodo que estamos viviendo, no podemos dejar pasar por alto que el día de ayer, 9 de mayo, fue el día del triunfo del Ejército Rojo sobre el nazismo y la liberación de los pueblos que, si aparentemente los sionistas se atribuyen que tuvieron un holocausto, no podemos pasar por alto que el Ejército Rojo y el pueblo soviético perdieron 26 millones de personas. Fue el país que más muertos puso durante la Segunda Guerra Mundial y hoy es un país también asediado por la OTAN en una guerra impuesta desde Ucrania, utilizando el territorio ucraniano para que el imperio diga lucharemos contra Rusia hasta el último ucraniano. Es decir, darle armas y dotar de armas para que luche el pueblo ucraniano en contra del pueblo ruso, porque se logró hacer avanzar ese nacionalismo allá en Ucrania. Es una situación grave que nos tiene hoy al borde de un conflicto muy grave que tiene ya repercusiones en nuestro país y el mundo. Y es por eso que estamos también hablando del imperio y entrando en tema, en el amparo, al amparo del imperio, nosotros vemos una agencia extranjera ingiriendo en los asuntos internos de México, dando recursos y contribuyendo a ser caja de resonancia internacional para este nado sincronizado en contra del gobierno de México y en contra de su soberanía a través de financiar al grupo de mexicanos para la corrupción. Este grupo que hoy dirige Amparo Casal y que el día de ayer Amparo Casal saca un pronunciamiento público desde el canal de YouTube de su organización, donde, contrariamente a lo que debiera ser y lo que esperábamos como sociedad, Amparo Casal lo único que sale a decir que es víctima de unas mentiras, de una tal y que no va a renunciar a un derecho que tiene, cuando hoy tenemos perfectamente claro que una persona que tenía tan solo 4 meses en su cargo y que es beneficiada de un beneficio que puede ser legal, pero es injusto, y que no es legal cuando se demostró posteriormente que el esposo de Amparo Casal lamentablemente decidió quitarse la vida, y sabiendo eso, en ningún momento renunció, ni dio parte, ni pidió cuando menos que se aclarara cuál era la situación, y no solamente siguió, sino que desea interponer recursos para seguirse beneficiando de los dineros del pueblo. Esa es la doble moral, esa es la doble cara de mexicanos a favor de la corrupción. Ya vimos cómo Claudio X González y su empresa Kimberly Clark
utilizó los recursos del CONACYT para desarrollar investigaciones para beneficiar a sus empresas en la elaboración de materiales desechables que son tan caros para la población. Ese es el primer punto, como al amparo del Poder Judicial también, que falla a favor de mexicanos, en favor de la corrupción. Estamos viendo esta situación tan grave y tan violenta, y creo que Amparo Casal, si tiene las pruebas, que las ponga, que las exhiba, donde diga que efectivamente ella nunca fue informada de que su esposo se suicidó y de que Pemex no podía mantenerle una pensión porque no estaba en las hipótesis que se establecen en las directrices de aquella época en Petróleos Mexicanos. Así es, pues se trata de un tema que ha generado, decíamos, mucha indignación porque se trata de la alteración incluso de documentos, se trata de la falsificación de los propios hechos para hacerse de una pensión que, pues vaya, privilegio por 4 meses de haber laborado ahí, una pensión que le ha dado no solamente la manera de llevar un tren de vida, de dispendio, porque tendríamos que señalar, son más de 40 millones los que desde entonces Petróleos Mexicanos le ha destinado a Amparo Casar, y que en ese sentido, pues incluso pues le ha permitido, decíamos, pagar estudios, por ejemplo, de sus hijos en una de las universidades más caras privadas de este país, y que además choca con el propio discurso que estos grupos privilegiados siempre han tenido, que ellos dicen que tienen dinero porque han trabajado mucho. Y aquellos, los pobres, que no tienen dinero es porque no trabajan lo suficiente, porque son flojos, porque son viciosos, etcétera. Todo un discurso para justificar la pobreza de las personas, de la mayoría del pueblo, y la riqueza de ellos. Y también señalar que en esta justificación que han hecho, han manifestado siempre su desacuerdo con que parte del erario nacional pues se destine a través de programas sociales al apoyo de los sectores vulnerables. Siempre han dicho que eso no funciona, que es incluso vergonzoso estar recibiendo programas, apoyos de programas sociales, y que eso no está bien para México. El asunto es que no dicen nada cuando el erario es para ellos, cuando este tipo de privilegios les da la oportunidad, decíamos, incluso de vivir con holgura, y de que recursos nacionales, recursos de todos, pues se destinen incluso a muchas irregularidades para este tipo de personas. Astrid. Y ahí antes, Astrid, para cerrar un poco y enlazando con el punto que acabas de mencionar, Sósimo, mira, el, este periodo de tiempo es el tiempo del reparto de utilidades. Este mes de mayo es el mes en el que se reparten las utilidades. Y ahí vemos cómo el derecho a la pensión, el derecho a los recursos para unos eh, y el abuso y la expoliación de los derechos para otros. Astrid hacía el reconocimiento a Jacqueline Castillo Ortiz, la esposa de Manuel Valenzuela, 23 años de estar luchando por sacar a su familia adelante. Ella, al igual que miles de personas o millones de personas en nuestro país, a finales de año fue despedida como miles de personas, porque en ese periodo no dan las prestaciones de fin de año y no dan el reparto de utilidades. Despiden a las personas y les pagan algún finiquito y demás. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jacqueline presentó su denuncia, hizo su recurso, no logró las prestaciones en el pago, y lo que recibió del Banco Santander, que es el banco que más ganancias ha tenido, y además de eso, las ganancias que ha tenido el Banco Santander en México superan con mucho a las de otras filiales del banco, pero el Banco Santander tuvo una utilidad por 29,500 millones de pesos
9.8 más en comparación con el año anterior. Y sin embargo, durante esa conciliación, le dijeron que le iban a pagar las prestaciones de reparto de utilidades una vez que se supiera, y en el mes de mayo se le harían el pago. Llegó ya el mes de mayo, se comunica al banco, y el banco primero tarda en atenderle y después le dice que no le van a pagar las utilidades, que ya se las estuvieron pagando en un bono compensatorio a lo largo del año, y le mienten, porque ¿cómo se le va a pagar unas utilidades si todavía no sabe de cuánto fue la utilidad del banco? Y como ella, miles de mexicanos están pendientes del pago de sus pensiones, fueron esquilmados sus recursos de los dineros de las Afores, y la banca y el modelo de banca múltiple permitió este tipo de cosas. Y entonces ahí enlazamos a los mexicanos a favor de la corrupción, a ese grupo que ha cenado sincronizado con el poder judicial, y vemos también ahora cómo el Poder Judicial utiliza un derecho de veto que no existía, un derecho para vetar leyes, no por el contenido, porque ni siquiera se va al contenido de la ley, sino simplemente porque a decir del Poder Judicial que no es su papel, no es su mandato, no está constitucionalmente regulado, dice simplemente no le doy cabida a la ley porque no cumplió con las normas internas que un poder soberano, como es el poder legislativo, debe tener en este caso. Y hemos visto cómo niega derechos a miles de personas que están pendientes de un amparo, y a Amparo sí le respeta, porque el amparo del imperio protege a Amparo en este poder judicial, que ve con muy buenos ojos la injerencia de las empresas extranjeras y falla a favor de ellas. Sosimo, Astrid. Adelante, Sí, Astrid. gracias. Sí, pues vemos, ¿no? Esta doble moral que no nada más viene de mexicanos contra la corrupción o para la corrupción, sino también esta doble moral con la que se maneja el Poder Judicial, y también esta doble moral con la que se manejan algunos medios de comunicación o personajes, ¿no? Como de la política. Refleja una vez más también este sistema tan corrupto e impune en el que vivimos, donde algunos analistas políticos o supuestos defensores de la democracia, ¿no? Hablan, denuncian unas cosas a pesar de no tener fundamento, y en otras pues callan, ¿no? Y hasta justifican de alguna manera o defienden. Y en este caso que se dio a conocer de Amparo, pues entonces vemos como algunos medios de comunicación o algunos presentadores como Denise Merkel, que se indignan, ¿no? Y hasta defiende a Amparo Casar, cuestionando la forma en la que se destapó esta situación y calificándolo como un acto vengativo en contra de María Amparo, y le quita entonces la responsabilidad completamente, o centra en otro punto lo que atañe a la noticia, que es el acto pues de corrupción, es la mala utilización de los recursos de Pemex, que es otro de lo que es lo que ha provocado que, entre otras cosas, pues como agronitrogenados o el caso de Obredech, se tengan en la situación tan crítica en la que está hoy Pemex. Y pues no solamente es el hecho de la pensión que se le otorgó a Amparo, ¿no? Que haya sido toda la causante de los males que enfrenta Pemex, evidentemente no lo es, pero sí forma parte de esta crisis, ¿no? En la que se encuentra Pemex, porque pues acciones como estas son las que han imperado durante muchísimo tiempo, durante sexenios anteriores, y con concesiones indiscriminadas, con la entrega del petróleo mexicano a empresas extranjeras. Entonces, pues al centrar la crítica en la manera en la que se expuso este asunto en la conferencia mañanera, y quitar responsabilidad a María Amparo por haber manipulado el acta de defunción de su esposo, o por haber manipulado a conveniencia las pruebas periciales para mentir y decir que su esposo murió por accidente y no por suicidio, pues, y haber recibido ilegalmente una pensión que no correspondía, pues es absurdo, ¿no? Y es uno de los males que hemos enfrentado en México y que seguimos enfrentando. La defensa de este tipo de actos de corrupción y la manipulación de la información a través de los medios de comunicación, de personajes también de la política, quienes defienden, como fue en su momento, bueno, también lo sigue siendo el caso
de cabeza de vaca, por ejemplo, o que defienden la corrupción de jueces y ministros. Entonces, pues no es extraño que ahora dediquen espacios a criticar al gobierno por haber dado a conocer esta información, lejos de pedir que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias, ¿no? En este caso. Y ahora resulta que, pues, como bien dice Adrián, ¿no? La ofendida y la agraviada en todo este asunto, pues es la misma María Amparo Casar, ¿no? Y démonos cuenta de cómo se intenta manipular a la población diciendo que es un acto vengativo, olvidándose totalmente de la responsabilidad, que dicho sea de paso, pues es un delito falsificar o manipular documentos para obtener un beneficio. Y hablando también de que teme por su seguridad, porque AMLO, todos sabemos supuestamente cómo actúa contra periodistas y comunicadores y contra quienes están en contra de su gobierno, haciendo entender que el presidente pues va por ella, ¿no? Y que la va a desaparecer o la va a encarcelar, y entonces procede a, de cierta forma, compararse con los cientos y miles de desaparecidos que hay en el país, y ahora pues no falta mucho para que se declare como perseguida política, como muchos suelen decir cuando se les descubre toda su corrupción en torno a ellos. Y pues es verdaderamente indignante también, ¿no? Esas declaraciones que ella hace, porque se victimiza y agradece a todos quienes la han apoyado, pero pues sin fundamento alguno, ¿no? Y pues ella toma el acto como un acto también de venganza en su contra por lo que supuestamente ella ha dado a conocer de la corrupción de este gobierno. Entonces, pues creo que indigna más que mientras ella esté recibiendo ilegalmente una suma espantosa por una pensión que no le correspondía, hay muchos trabajadores que no reciben una pensión justa. Hay familias que por alguna razón quedaron al desamparo, ya sea por la muerte de quien era el sustento de la familia, y se quedan sin esa pensión que les corresponde, sin el apoyo, o el proceso para acceder a esta pensión pues es demasiado engorroso. Entonces, lo que lleva a estas familias a abandonar totalmente esta lucha por esos derechos, y es contrastante porque, ¿no? De pensar en esta situación de cómo se vulneran y se pisotean los derechos de la población en cuanto a los derechos laborales, en cuanto a las pensiones, que si bien pues las cosas se han intentado de hacer una manera diferente o se han intentado cambiar ahora, pues la situación de las pensiones es un tema que sigue siendo algo complicado, ¿no? Vemos también a una oposición que, creando una ola de noticias falsas sobre el presunto robo de pensiones de los trabajadores, si es que se aprueba esta reforma de ley que propuso el presidente, y pues indigna, ¿no? Porque alzan la voz por esta persona, por María Amparo, pero también qué hay, ¿no? De todos los demás trabajadores, que hay de estas familias que se quedaron sin la persona que fue el sustento de sus casas, de su familia, y que ahora no están recibiendo ningún tipo de pensión, o si la reciben es muy poca. Entonces, pues me parecía muy importante señalar de esta manera para que pues nos demos cuenta cómo se vulnera y se invisibilizan los derechos de otras personas, mientras en contraste se sale a defender en diversos medios de comunicación a una persona que a lo que se ve por el momento, los elementos que ya se han dado a conocer, pues mintió para obtener beneficios a partir del fallecimiento de su esposo, y que es un hecho muy lamentable. Y esto pues también nos refleja, ¿no? Esta insensibilidad de algunos personajes con la que se manejan, y pues claro, con esta doble moral, Sosimo. Así es, pues totalmente de acuerdo con esta exposición que has hecho, Astrid, de este contraste. Le cedo la palabra a Adrián. No sé, como se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran referirse al otro tema que también nos habían planteado. Sí, yo creo que va todo de la mano. Aquí hay una concatenación dialéctica en lo que significa para qué quieren el poder. Tienen el poder económico, tienen el poder financiero, tienen el poder de la usura de la banca, tienen el poder mediático, y tienen el poder paramilitar de los grupos que han organizado delincuencia. Y llevaron al país a convertirlo en un narcoestado policíaco militar del cual apenas estamos intentando salir y que cuesta tanto trabajo. Pero quieren otra vez tener el poder público, tienen el poder judicial a su lado, tienen una parte minoritaria
pero es esa parte del poder legislativo. ¿Y qué queda? Un poder ejecutivo que intenta modificar, que intenta avanzar sobre una maquinaria de burocracia que está formada desde hace 40 años en este modelo y que no es fácil salir de él. Pero ¿qué hay? Hay un pueblo que está luchando, que está enfrentando, que está confrontando y que afortunadamente se da cuenta de que la política es nula si no tiene ética. Y aquí el daño más grave que se le ha hecho a la reacción de la ultraderecha mexicana, a la reacción del conservadurismo y a este grupo que se alía con el ente sionista porque se, se vanagloria y se esmera por quedar bien con el capital. Y vemos ahí cómo la representante Richardson del Comando Sur él se preocupa porque en los países se esté avanzando en las relaciones de comercio con China y sobre todo en relaciones que tienen que ver con infraestructura de comunicaciones, de vías, carreteras y demás, porque saca a la vista el papel fundamental, porque ellos dicen que perder el control de esas comunicaciones es perder soberanía y poner en riesgo la estabilidad de quién, del imperio que en su caída no quiere reconocer que los pueblos están determinados y soberanos a seguir luchando. Y es ahí donde han tenido que soportar al gobierno de México, porque hay un pueblo que lo sustenta, porque hay una mayoría politizada que está intentando primero decirle al gobierno de México, corrige, modifica, mejora, porque no le dio un cheque en blanco. Le está diciendo, gobierna para el pueblo, y donde se equivoca, ahí está el pueblo como garante presionando al gobierno para que cambien las cosas, porque tampoco se queda pasivo ante el grupo que todavía dentro del poder público tiene capacidad de corromper. Pero entonces, ¿qué hicieron? Tenían instituciones también, estas instituciones metaconstitucionales que crearon durante el neoliberalismo para proteger sus intereses, y ahí vemos como el INE, el INAI y los medios de comunicación se hicieron a un lado de lo que es la ley electoral y pudieron hacer actos anticipados de campaña al utilizar supuestamente los membretes de la sociedad civil para llamar a hacer esta onda rosa, esta oleada de la democracia y la lucha por la democracia en México y por las instituciones, porque el INE no se toca, porque nuestros derechos no se tocan, y con el Poder Judicial que en el Senado sincronizado también salió, uno, vetando leyes, dos, dándoles beneficios, tres, congelando recursos que deben de pagar los poderosos y golpeando al pueblo con sus sanciones. Ahí vimos la podredumbre del Poder Judicial que ante la tragedia del huracán y pidiéndole que devolvieran el dinero que habían quedado de hacerlo y Norman Piña se comprometió, no devolvió ningún dinero y se lo quedaron con eso de los fideicomisos. Y como eso se siguen quedando con tantos y tantos recursos. Y insisto, y cerrando la pinza, ahí vemos cómo a Santander le permiten que sus abogados le quiten las prestaciones, que no les den el derecho de utilidades, que puedan despedir al personal en diciembre para simular que se les está recortando y entonces negarles sus derechos y su pago de prestaciones que han trabajado durante años y los despiden así, y aquí en este caso de Amparo Casar, 4 meses, y con 4 meses ya le dieron derecho a una pensión vitalicia que más de 32 millones de pesos ha erogado del erario para mantener un modelo de privilegios sósimo. Y es por eso que al pueblo no lo marea esta rosa, esta marea rosa, se marean ellos y se confunden y se autocomplacen con todo y la ultraderecha en el mundo les paga granjas de bots para que les elogien. Es decir, ellos están como en las cortes, siempre pendientes de que los bufones los hagan reír, que la gente les diga lo que quieren escuchar y lo tienen que hacer
pagando dinero, contratando personas para que les mientan al oído y les hagan pasar una noche tranquila, haciéndoles creer que las encuestas les van a dar el triunfo y por lo tanto el llamado al pueblo de México a que salga a ejercer sus derechos políticos, no solamente a través del voto, sino ante la movilización. Es decir, desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, nosotros nos pronunciamos no porque no por un partido político, sino porque se garanticen los derechos civiles y políticos verdaderamente, y es por eso que hoy así lo estamos estableciendo. Y queremos decirle al Banco Santander, págale a tus trabajadores su reparto de utilidades como conforme a la ley, aún aquellos que tú despediste malamente a fin de año para negarles sus derechos, y a los tribunales y a las juntas de conciliación que fallen a favor de los trabajadores, y que la Procuraduría de Defensa del Trabajo haga también su función. Y desde aquí, pues págale a Jacqueline Castillo Ortiz, que como muchos trabajadores honestamente hacen su esfuerzo ahí en este banco que tiene una de las mayores utilidades. Y a la usura mundial, diciéndole, no pueden congelar los activos de los países como se han congelado los de Venezuela, como se han congelado ahora los de Rusia y de Cuba, que no permiten a través de las medidas coercitivas unilaterales seguir actuando. Ya se acerca el 28 de mayo para recordar los 20 años de la represión a los altermundistas en Guadalajara, con esta situación que se dio ahí con la reacción de la ultraderecha, esa reacción que desde Ramírez Acuña en Guadalajara y después reprimiendo a la APO en el 2005, nos llevó a esta parte de la noche oscura, cuando el foxismo tomaba dentro del bipartidismo esta opción y el neoliberalismo entró con tanta fuerza en nuestro país, Sosimo. Así es que a nuestros colegas que nos escuchan, que siguen la transmisión, a no olvidar y a seguir luchando por los derechos del pueblo de México y el mundo. Así es, Adrián, pues un último comentario que nos quieran hacer, Astrid. Pues no, creo que iba igual a invitarlos a que estuviéramos pendientes de estas actividades que se van a estar realizando por el 28M. Ya les estaremos informando, detallando para que nos estén acompañando en el marco de esta conmemoración del 28M. Entonces, pues ahí vamos a estar atentos y les estaremos compartiendo la información, Sosi. Pues muchas gracias a ambos, gracias por esta participación en Secuelas del Viejo Régimen. Agradecemos mucho, como siempre, esta participación, este diálogo tan que nosotros consideramos que apreciamos mucho en materia, pues sí, siempre de derechos humanos, de defensa de los derechos de los trabajadores, de las poblaciones vulnerables y que pues también de señalamiento a aquellos perpetradores y violentadores precisamente de estos derechos. Les envío a ambos un fuerte abrazo y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego, buen fin de semana.